Hola, hola, muy buenas tardes. Ya son las 4:49 en este día martes 1 de noviembre del año 2022. Queda poquito para terminar este año y em, en el tiempo en la ciudad de Santiago hacen 31 ricos grados. Recuerden que si van a salir es momento de utilizar bloqueador solar porque el solcito está fuerte. Se prevé que entre el miércoles y el jueves hayan entre 30 y 28 grados, pero aún así vayan a protegerse. El dólar en nuestro país se cotiza a 943 pesos, ha bajado y se ha mantenido estable en el último tiempo. Ahora vamos con las noticias que suelen ser de vital importancia para este podcast. Lamento de todas formas no haber hecho podcast el día lunes como es de costumbre, pero por temas laborales lo corrí para el día de hoy. Recuerden que este podcast saldrá también en YouTube y en Spotify. Primero vamos con las noticias nacionales. Em, Según el Pulso Ciudadano, la aprobación del presidente Boric sigue bajando aún más y llega al 25.4% de apoyo en el mes de octubre. Siguiendo con el plano nacional, esta vez hay una, entre el plano nacional e internacional, el gobierno de Chile eh, condena el bombardeo de infraestructura crítica por parte de los rusos hacia los ucranianos, que ha dejado sin luz y sin agua a los habitantes de Kiev, y pide la retirada total de las tropas rusas. Eh, Se realizaron elecciones en Brasil y dieron por ganador a Lula da Silva, quien ganó por el 50% de los votos versus un 49 en 48 de Jair Bolsonaro, y se convierte en el próximo presidente de Brasil. El Partido de los Trabajadores vuelve a gobernar, eh, y esta vez el cambio de mando será el día 1 de enero del año 2023. Pero vamos primero con las noticias. Como les había dicho hace un ratito atrás, eh, se realizó una encuesta en Pulso Ciudadano donde dice que el presidente llega al 25.4% de apoyo en el mes de octubre, el mes pasado. Y vamos a leer lo que dice EMOL. Esta noticia la sacó el día 30 de octubre, ayer, a las 11:52, redactado por Daniel Andrade, periodista de EMOL. Dice acá en la bajada que el estudio destaca además que el 47.7% de la población prefiere que se inicie un nuevo proceso constituyente, eh, y que el 42,8% afirma que lo sea lo antes posible. O sea, hay una necesidad de no solamente eh, por realizar un nuevo proceso eh, constitucional, sino también eh, que sea lo antes posible para tratar de aligerar la crisis. Pero vamos con el desarrollo de la noticia. Dice que este domingo se publicó en la encuesta Pulso Ciudadano del mes de octubre, donde se asegura un descenso entre los encuestados en la aprobación del presidente Boric, la que alcanza un 25.4. Recordemos que hace unas cuantas semanas atrás el presidente Boric había bajado el umbral del 30%, llegando a un 27% de apoyo. Ahora está en un 25%. Continuando, dice que esta baja implica una disminución de 4.3% respecto a la medición del mes de septiembre, mientras que la desaprobación a la gestión de Boric ha alcanzado un récord histórico del 63.4%, lo que implica el incremento del 5.8% de lo que había sido la encuesta pasada, lo que habíamos dicho. En cambio, entre los indecisos hay un 11,1%, un número bastante importante, que dice que no sabe cómo evaluar al presidente Boric. Entonces, hay un umbral que podría ir cambiando respecto eh, a la decisión, es decir, que tome la gente respecto a cómo lo evalúa él. Por otra parte, eh, retomando el tema constitucional que todavía sigue presente, eh, dice que también se consultó sobre el proceso constituyente en desarrollo, donde el 47.7% de los encuestados dice que se muestra a favor de que se inicie un nuevo camino para redactar una nueva constitución. Pero este
este porcentaje ha ido bajando y dice que muestra una baja del 2.6% en relación al mes de septiembre. O sea, ha bajado 2 puntitos y puede que siga bajando mientras no se llegue a un acuerdo constitucional. En tanto, hay un 33.8% que quiere que se reforme la Carta Magna actual, la Constitución del año 2005, firmada por Lagos, y un 18.5% quiere que se mantenga la actual así como está, donde las preferencias han subido un 0.7% a 2 puntos porcentuales. Este es un dato bastante interesante porque se da cuenta de que aunque el proceso de iniciar una nueva constitución es bastante fuerte, se está prefiriendo el camino de la reforma como una vía posible a cambiar la constitución propiamente tal. Pero los que venimos siguiendo el tema constitucional pensamos que solamente no es que se inicie el camino propiamente tal de la nueva constitución, sino que básicamente es que quieren que el presidente Boric firme la nueva carta fundamental. Continuando, dice que en caso de comenzar un proceso para redactar la nueva constitución, el 42.8% de los encuestados aseveraron que debería empezar lo antes posible, opción que baja al 4.1% respecto al mes de septiembre. O sea, según esta aseveración, los que quieren que se inicie ahora van bajando, y entonces habría una cantidad importante de personas que quieren que se haga más adelante. El 26.6%, por lo que dice acá en Emol, dicen que quieren que se haga más adelante. O sea, estarían por resolver los temas importantes del país, como es la delincuencia, la inflación, la pobreza. ¿Qué más? Mientras el 16.8% afirma que debería esperarse unos meses y un 13.7% que no sabe. Eso, a mi juicio, el 16% que afirma que se debería esperar unos meses, yo creo, a mi juicio, es mi opinión, están en toda la razón. Nunca debió haberse iniciado o empezado a discutir de forma inmediata el tema constitucional después del apruebo y el rechazo. Debió esperarse un tiempo, por lo menos iniciar la discusión constitucional, a mi juicio, el próximo año, pero eso es algo que ya se le deja al mundo político. ¿Ya? El último párrafo aquí comentan que finalmente sobre el tópico, el 42.9% dice que le gustaría que se escogiera democráticamente a quienes formen una nueva convención constitucional que tenga apoyo del comité de expertos. La segunda opción en esta materia es que la Carta Magna sea redactada íntegramente por el comité de expertos, o sea, tal vez una comisión Ortúzar 2.0, mientras que el 19.1% prefiere que se elija una nueva convención constitucional de manera democrática y que el 7.5% apoye que se redacte por el Congreso. De todas formas, yo soy de las personas que creen que si se va a iniciar un nuevo proceso, deberían consultarnos si aprobamos o rechazamos. Yo creo que tal vez a mi juicio, podamos dar una sorpresa, no como el 80-20. Yo creo que el tema del 80-20, no todas las personas aprueban ya el inicio de una nueva redacción constitucional. Entonces ese porcentaje estaría sobrevalorado y tal vez no sería tal. Siguiendo con el plano nacional, pero también tocamos el tema internacional porque esto tiene mucho que ver con Ucrania. El gobierno de Chile condena bombardeos a infraestructura crítica en Ucrania y pide que la retirada total de las tropas rusas. Bueno, como si fuera poco, con los problemas que tenemos acá, el gobierno decide intrometerse en donde nadie lo está llamando, o sea, en el conflicto ucraniano. En los últimos días, las tropas rusas han bombardeado infraestructura crítica, como se le dice aquí en Chile, y han dejado a la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev, con cortes masivos de iluminación y también con la falta de agua potable. Dice que a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mandado por Carolina Urrejola, ratificó su compromiso con Ucrania, su independencia y su integridad territorial. Esto también es del medio El Mercurio Online. Y veamos, es decir, leamos lo que dice.
Dice, el gobierno de Chile expresó este lunes su condena a los bombardeos realizados por Rusia contra la infraestructura civil crítica en varias ciudades de Ucrania, dejando a la mayoría de la población sin servicios básicos como energía eléctrica ni agua potable. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado que condena enérgicamente los recientes bombardeos efectuados por Rusia en contra de la infraestructura civil crítica en diversas ciudades de Ucrania, afectando gravemente las instalaciones eh, del sistema eléctrico y agua potable de la población civil, contraviniendo nuevamente el derecho internacional humanitario. Claro, como si en una guerra honestamente importara lo que es el derecho internacional humanitario. eh, Especialmente cuando hablamos de Rusia, que históricamente no es un país que respetara siempre los derechos humanos. Entonces, digamos que a mi juicio, si bien la crítica es acertada por parte del gobierno chileno, es de nula importancia a mi juicio en lo que pueda ocurrir en Rusia. Es como literalmente decir, nos criticaron los chilenos, ya vamos a retirar las tropas de Ucrania. No, eso no va a pasar. Eh, en esa línea, la Cancillería chilena afirmó que como gobierno, entre comillas, como gobierno reiteramos nuestro llamado a Rusia para que proceda con la retirada total de sus tropas de todo el territorio ucraniano. Del mismo modo, ratificó nuestro compromiso con Ucrania y su independencia e integridad territorial. Un ataque masivo ruso, esto lo dijimos al principio, golpeó el lunes instalaciones energéticas en varias regiones de Ucrania, lo que dejó sin agua al 80% de los usuarios de la capital y sin luz a cientos de localidades en 7 diferentes regiones del país. Los terroristas rusos, según lo que dice Kirilo Timoshenko, volvieron a lanzar un ataque masivo contra las instalaciones del sistema energético en varias regiones. Timoshenko es actualmente asesor presidencial ucraniano y es una de las personas también de mayor importancia dentro de lo que es el gobierno de Zelensky. El ejército precisó en la plataforma Telegram que se lanzaron alrededor de 50 misiles contra infraestructura crítica a lo largo del país y que 44 de ellos fueron derribados. Rusia confirmó a su vez que golpeó instalaciones energéticas en Ucrania con armas de alta precisión. Es bastante raro hablar de armas de alta precisión en Ucrania cuando la mayoría de las armas, especialmente de los cohetes autopropulsados, dan en villas o en objetivos civiles en vez de objetivos militares. Entonces es bastante raro eso de armas de alta precisión, especialmente hay muchas armas que son antiguas y muchas de la procedencia soviética. Continuando, dice que todos los objetivos designados fueron alcanzados, según lo que dice el Ministerio de Defensa ruso. En Kiev, en la ciudad de Kiev, se escucharon al menos 5 explosiones, según lo que dicen los corresponsales de la AFP, que es una corresponsal de noticias. Según lo que dice Vitaly Klitschko, que es el alcalde de la ciudad de Kiev, por la plataforma de Telegram, dijo que el 80% de los usuarios de la ciudad no tienen agua y que hay una situación de emergencia total. Porque también, como no hay iluminación, el tema de los hospitales puede fallar. Dice que los ingenieros están trabajando a todas horas para restablecer la electricidad en una instalación que está totalmente dañada, y estas instalaciones nombradas anteriormente abastecen de luz y de agua a 350.000 casas en la capital Kiev. Bueno, el ministro Denis Shimal, que es primer ministro, dijo que los cortes se produjeron también en cientos de localidades en diferentes 7 regiones de las ciudades ucranianas. Según lo que dice Igor Klimenko, que es el jefe de la Policía Nacional, a un total de 13 personas habían resultado heridas en los ataques. Y esto lo ratificó en el medio Ukrainska Pravda News. Los bombardeos se producen después de que Rusia anunciara el fin de semana que suspendió su participación del acuerdo para exportar cereales ucranianos que alivió la crisis alimentaria mundial.
El Kremlin este lunes advirtió que sería peligroso y difícil mantener el pacto sin su participación, ya que no pueden garantizar la seguridad de navegación para los buques de carga. Recordemos que tanto Ucrania como Rusia son importantes países exportadores. Los ucranianos exportan lo que es el trigo, el cereal, a diferentes partes del mundo. Es uno de los países más importantes en exportación. Y si alguien ha leído historia del mundo, recordará que el Holodomor, eh, se produjo básicamente porque los ucranianos se habían negado a exportar grandes cantidades de trigo hacia la Unión Soviética, y después de eso se produjo el desastre, el Holodomor, el holocausto ucraniano, donde murieron millones de personas de hambre, niños, mujeres, adultos, por falta de alimentación. Y vamos a lo que habíamos dicho también al principio, nuestro tercer artículo que solemos leer, y este es el triunfo presidencial del bolsonarismo. Vamos a hablar de Lula da Silva, quien ha ganado de nuevo las elecciones presidenciales después de años de estar fuera de la política. El presidente Lula da Silva, en unas estrechas elecciones donde él venció con un 50.9% de votos, esto sería 60.345.999 personas, derrotó al candidato del Partido Liberal y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro obtuvo un 49.1% de los votos, lo que le vale son 58.206 personas. Lo que es importante es que estas elecciones fueron con voto electrónico, pero hay una cantidad de votos nulos y no válidos que serían de 5.700.000. Bastante raro para un sistema que es electrónico. Pero vamos a leer esta última noticia, y que también tiene mucho que ver con las dificultades que tendrá Lula en su gobierno, que comienza el 1 de enero del próximo año. Pese al triunfo de Lula en la presidencia, el bolsonarismo se impone en las elecciones de gobernadores y obtiene 13 representantes. Recordemos que Brasil actualmente tiene 27 estados, a lo más, y en la mayoría el bolsonarismo ha ganado, dejando solamente con 10 regiones a favor de Lula da Silva, las regiones del noreste, como se le llama. Por ejemplo, los principales estados a cargo de la derecha sería Sao Paulo, que antes era una capital de la izquierda, Minas Gerais, Río de Janeiro, que serán gobernadas por los aliados del actual presidente Lula da Silva. Dice, el líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva ganó la jefatura del Estado de Brasil este domingo, pero la mayoría de los gobiernos regionales quedaron en manos de candidatos que apoyan a Bolsonaro. Los aliados del líder derechista van a gobernar 13 de los 27 estados de Brasil, entre ellos Sao Paulo, el más poblado y rico del país, mientras que los apoyados por el ahora presidente electo solamente regirán solo 10. Recordemos que no solamente tiene las regiones, sino que también tiene un legislativo que está muy cargado hacia la derecha, por lo cual le hace imposible tratar de pasar algún proyecto importante de ley si es que no es, a mi juicio, del agrado de los diputados y senadores de la derecha. 4 regiones, continuamos leyendo, 4 regiones fueron vencidas por candidatos que no eran apoyados por ninguno de los aspirantes, eran independientes. Por ejemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, que es del Partido Republicano y es amigo de Bolsonaro, quien lo acompañó durante el mandato como ministro de Infraestructura, se impuso con un 55.31% de votos en la localidad de Sao Paulo. Y esta fue una elección bastante estrecha, porque Fernando Haddad, quien era el candidato del Partido de los Trabajadores y ex candidato presidencial, perdió con un 44.69%, 11 votos de diferencia. En la primera vuelta fueron elegidos 15 de los 27 gobernadores del país, de los cuales 9 candidatos apoyaron al líder ultraderechista, resultaron vencedores, frente a 6 que tenían respaldo del ex sindicalista Lula da Silva, quien fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores.
Ya en el balotage, como se le llama allá, el domingo fueron electos 12 mandatarios regionales que faltaban. O sea, los primeros líderes regionales fueron en la primera vuelta y después en la segunda vuelta. Y de los cuales 4 aspirantes contaban con el respaldo del presidente Bolsonaro y otros 4 del ex líder del Partido de los Trabajadores. Los principales estados del país también son los más poblados, son Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro. Usualmente estos 3 estados que les nombré son los que usualmente definen elecciones dentro de lo que es la competencia presidencial. Eh, si alguien, por ejemplo, gana en Minas Gerais o Sao Paulo, eso puede dar vuelta a una elección. Pero si bien Bolsonaro ha perdido la elección, tiene a su haber regiones que le son leales y pueden ayudarle a hacer campaña de ahora en adelante, lo cual creo que va a ser bastante real. Continuamos. Por otro lado, Pernambuco, que se encuentra en la zona del noreste, donde ganó Bolsonaro, es decir, Lula gobierna todo el norte del país, el sur es parte del bolsonarismo. Mato Grosso do Sul y Río Grande do Sul serán únicos estados gobernados por candidatos que no apoyaban a ninguno de los dos. Este domingo el ex sindicalista fue elegido presidente del Brasil con el 50.8% de los votos, frente al 49,1% de Bolsonaro en las elecciones más polarizadas del país. Ni siquiera la elección antepasada, donde estaba Dilma Rousseff, fue más polarizada. Lula asumirá por tercera vez el cargo más importante del gigante sudamericano tras gobernar a Brasil en 2 oportunidades, que fue en el año 2003 y en el año 2010. Recordemos que Luis Inacio Lula da Silva anteriormente había estado preso debido a algunos casos de corrupción que tenían que ver con la empresa Odebrecht. Ahora le toca una situación bastante fuerte porque primero no es el mismo Lula da Silva que nosotros conocimos hace años atrás, cuando el ascenso del socialismo latinoamericano eh, estaba en su apogeo, con los principales líderes como lo eran Tabaré Vázquez, Cristina Fernández, Hugo Chávez. Ahora es bastante distinto. La situación latinoamericana también es distinta. Hay pobreza, hay inflación, entonces Lula da Silva va a tener que hacer frente eh, a todos estos problemas. Y recordemos algo, Bolsonaro después de esto se va a hacer líder de la oposición, lo más probable, eh, y va a iniciar una campaña de ahora en adelante. No va a dejar pasar ninguna a Lula da Silva, pero eso está por verse. El presidente todavía no asume, va a asumir el día 1 de enero, como habíamos dicho. Hace unos instantes atrás, el presidente Bolsonaro reconoció la derrota eh, y va a entregar el mando ese mismo día. Pero ahora vamos a tener que ver qué pasa, porque se vienen 4 años en los cuales va a ser un gobierno muy apretado, podríamos decirlo así. En el tema legislativo no se lo van a dejar pasar, y recuerden que en ese país se pueden hacer impeachments, así que si por alguna razón Lula da Silva comete un error demasiado grave, el legislativo, como está en manos de la derecha, puede hacer lo mismo que se hizo con Dilma Rousseff en su momento, hacer un impeachment, pero hay que buscar las razones para eso. Por mientras, Bolsonaro va a mandar todos los proyectos de ley que tenga pendiente para tratar de cumplir a cabalidad todo su programa de gobierno que había propuesto en la campaña pasada, donde él salió presidente. Y con 17, son las 5 de la tarde con 13 minutos y llevamos ya 24 minutos de grabación. Nosotros nos estamos despidiendo. Recuerden que pueden encontrarnos en Anchor, en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube también, donde estamos lanzando nuestros capítulos, y hemos vuelto también a redactar en nuestro blogger. Entonces nos pueden seguir allá. Recuerden darle un follow a todo eso, apoyarnos siempre con un like, escuchándonos y dejando sus comentarios para así poder seguir mejorando. Nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos.